buenas tardes. Estamos ya en camino en este año 2021. Ya pasaron las fiestas, ya pasó Navidad, pasó Año Nuevo, pasaron todos los acontecimientos de fin de año. Así que ahora ya estamos en camino y volvemos entonces a charlar, a conversar, a analizar lo que el Señor Jesús nos mandó que hiciéramos como discípulos de Él, como seguidores de Él. Y en esta tarde vamos a hablar sobre la veracidad en nuestras palabras, en nuestras conversaciones. Y para ello nos vamos a ir al Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Voy a leer desde el versículo 33 hasta el versículo 37, donde Jesús habla sobre justamente los juramentos y nuestra palabra y nuestra veracidad en las palabras. Dice así: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, dijo Jesús, ni por el cielo, porque es trono de Dios, ni por la tierra, porque es estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, y no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Palabras del Señor Jesús. Estaba analizando este pasaje y por cierto es muy conocido. Muchas veces lo hemos pensado, lo hemos hablado, pero en un momento sentí testimonio dentro de mi corazón que el Señor me dijo, porque nos encontramos con otro tema más del Señor que también dice y empieza de la misma manera, muy reiterativo en este concepto. Oíste que fue dicho, versículo 33, y luego versículo 34 dice, pero yo os digo. Y me da la sensación, así leyéndolo fríamente, ¿no? Ligeramente, como un capricho del Señor Jesús de decir, pero yo les digo. Está escrito esto, pero yo les digo esto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con esto? Esta actitud reiterativa en realidad no es un capricho de Jesús de querer enseñar algo distinto de lo que la ley de Moisés decía, de lo que fue dicho hacía 1260 años antes de este episodio del Señor Jesús y 1260 años que el pueblo de Israel viene recibiendo esa misma enseñanza de parte de sus maestros, sacerdotes y demás, ¿no? Venía recibiendo esta enseñanza del juramento y de no perjurar y cumplir al Señor lo que uno juramentaba. Y no era entonces una actitud revolucionaria de Jesús de querer inventar o transmitir algo nuevo, una cosa nueva que no estaba escrita, y él quería inculcarle al pueblo de Israel una enseñanza nueva. Así que sentí testimonio dentro mío de parte del Señor de que antes de comenzar a profundizar acerca de nuestro vocabulario como discípulos de Jesús, teníamos que mencionar algunos aspectos importantes que el por qué el Señor Jesús decía esto. Oíste que fue dicho, la ley, se les enseñó esto, pero yo les digo esto otro. Y con la venida de Jesús, no solo se cumplirían las profecías acerca de su nacimiento, de su vida, de la muerte y de la resurrección de este Mesías, sino que también se producirían cambios radicales en muchas cosas que tenían que ver con el reino de los cielos que Jesús estaba predicando. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y les enseñaba cosas del reino de los cielos. Entonces, iban a cambiar muchas cosas. Comenzaba una nueva etapa, no solamente en la vida de los
israelitas comenzaría una nueva etapa, porque a los suyos vino, dice la Biblia, a los suyos, al pueblo de Israel, sino que también por extensión el reino de los cielos, lo dilatado de su imperio, que no tendría límite, se extendería a todas las naciones, a todos los pueblos, todas las tribus, todas las lenguas, hacia toda la faz de la tierra, que vamos a integrar esa gran multitud vestida de ropas blancas y con palmas en la mano y en la presencia de Jesús, del Cordero, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, allí en los cielos, cuando estemos en su presencia. Eso es lo dilatado de su imperio. Entonces tenían que cambiar muchas cosas, Y yo voy a mencionar dos cosas del cual Dios me mostró que les diga, que conversemos de esto. En primer lugar, ¿qué es lo que cambiaría como base, como fundamento principal? Es que Jesús sería llamado sumo sacerdote. Jesús sería llamado sumo sacerdote, sería hecho sumo sacerdote. Y este hecho no sería relevante si no se hubiera realizado de una manera totalmente distinta a lo que la ley enseñaba y ordenaba, el cual tenía que ser el sumo sacerdote que iba a venir. Jesús fue llamado y fue hecho sumo sacerdote. En el libro de Hebreos, capítulo 6 y capítulo 7, vamos a tomar algunos versículos de estos dos capítulos muy profundos y muy significativos, que vamos a ir entendiendo a través de este análisis por qué Jesús decía: oyeron que fue dicho y ahora yo les digo esto. Capítulo 6, el versículo 20b, la segunda parte del versículo. Hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Está hablando del Señor Jesús. Dice que Él fue hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Quién fue este Melquisedec? ¿Por qué dice según el orden de Melquisedec? Capítulo 7, versículos 1 al 4, dice así: Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Considerar, nos invita la palabra, a este Melquisedec, que era cuán grande, dice, cuán grande era este, que aún Abraham, el patriarca, dio diezmo del botín. Y unos versículos más adelante dice que el menor bendecía al mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que Abraham habría recibido la promesa de Dios. Dios había juramentado en Abraham, le había dado una promesa, no sin juramento. Dios había juramentado entonces de que le daría a su descendencia, que él iba a ser padre de multitud, que iba a bendecir la vida de Abraham y la descendencia que iba a ser tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y este Melquisedec lo bendice a Abraham después que Abraham vuelve de la derrota de los reyes, o sea, él venció a los reyes en el cual había salido a pelear, del despojo de los reyes. Esto viene y le da el diezmo a Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Era sacerdote del Dios Altísimo. El nombre de Melquisedec significa
entonces rey de justicia, rey de Salem, rey de paz. Pero lo que me llama la atención es el versículo 3 que leímos, que dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, a Jesús, al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Qué quiere decir esto, sin padre y sin madre? Que era un hombre que no tenía principio ni fin. Sí, tenía principio y fin. ¿No tenía padre y madre? Sí, tenía padre y madre. ¿Pero a qué se refiere? Que no se conocía la genealogía de este hombre, de este sumo sacerdote Melquisedec. A esto se refiere. Y tiene relevancia esto, tiene mucha importancia esto, porque el pueblo de Israel era muy meticuloso en cuanto a la observación de la genealogía, y en especial con la gente que iba a tener algún cargo, alguna trascendencia importante entre el pueblo, para antes de que sea ordenado en ese cargo, era analizada toda la genealogía de este hombre. Desde Abraham, que era el padre, Abraham, Isaac y Jacob, las 12 tribus de Israel son los 12 hijos de Jacob. Antiguamente se los llamaba tribu a los pueblos. Los 12 pueblos que después fueron los 12 hijos de Jacob. Esto componía el pueblo de Israel, ¿no? A Jacob Dios lo bendijo después que luchó con el ángel, y la bendición fue que le cambió el nombre. Tú te llamarás Israel, ¿no? Le cambió el nombre, que tenía su significatura también. Pero a partir de ahí, todas las veces que una persona iba a entrar en un cargo importante, para poder acceder y que tenga veracidad ese cargo, era observada la genealogía de este hombre. Y Melquisedec no tenía genealogía. Melquisedec no se sabía quién era el padre, no se sabía quién era la madre, no tenía principio de días, ni fin de vida, o sea, no se conocía la edad, no se conocía de dónde venía, del pueblo que venía, no se sabía nada. Sin embargo, era sacerdote del Dios Altísimo. Posterior a él, posterior a Melquisedec, se recibe la ley. Posterior. Y la ley marcaba que los levitas recibirían el sacerdocio. Únicamente de las 12 tribus, de los 12 pueblos de Israel, solamente los levitas, que son los descendientes de Leví, hijo de Jacob, hijo de Isaac e hijo de Abraham, solamente los levitas tendrían a su cargo el sacerdocio y la administración del templo y todo lo que sea. Y cabe resaltar en este punto que los descendientes de Leví eran los sacerdotes que velaban por el templo y de ofrecer los sacrificios y todo lo demás. Pero sumo sacerdote eran solamente los descendientes de Aarón, hermano de Moisés, que también es levita, que también es de la tribu de Leví. Pero el sumo sacerdote únicamente llegaban a ser aquellos que comprobablemente, por su genealogía, eran descendientes de Aarón. Y el resto de los levitas ofician el sacerdocio en el templo. En el versículo 11 del capítulo 7 dice lo siguiente: Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? No fue sino por culpa del hombre que este camino del sacerdocio levita no fue perfecto. No le podemos atribuir la culpa a Dios, que dio una ley defectuosa. La ley de Jehová es perfecta, dice la Biblia, ¿no? Pero fue por culpa del hombre que este sacerdocio no fue perfecto. Eso es lo que está diciendo así. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿qué necesidad había de que se levante otro sumo sacerdote que no sea levita
como Melquisedec, según el orden de Melquisedec. Esto es lo que significa la expresión, según el orden de Melquisedec, que no fue levita y no fue descendiente, como sumo sacerdote, descendiente de Aarón. ¿Qué necesidad habría si no hubiera sido por la imperfección del mismo hombre que no pudo cumplir con lo que Dios requería de ese sacerdote, de ese sacerdocio? Así que Jesús no fue levita, eso lo vamos a remarcar, y vamos a ver lo que dice allá en Mateo capítulo 1, versículos 1 al 3, cuando habla sobre la genealogía de Jesús. Presten atención a los nombres. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Notemos de que Jesús, está hablando de la genealogía de Jesús. Jesús, no descendiente de Leví, no viene descendiente de Leví, sino ¿de quién? De Judá. Y en el versículo 14 de Hebreos capítulo 7 dice: porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Ninguno, esto es de remarcarlo también, subrayarlo. ¿Por qué la importancia de que Jesús era según el orden de Melquisedec? Porque ninguno que no sea levita podía tomar ningún servicio en el sacerdocio. Estaba condenado por Dios, estaba penalizado por Dios. Nadie podía. Sin embargo, Jesús es descendiente de Judá. Eso es en primer lugar. En primer lugar, entonces, que Jesús es hecho sumo sacerdote en las cosas que van a cambiar. Y en segundo lugar, presten atención que con el cambio de sacerdocio, dice el versículo 12, porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y acá está la explicación. ¿Por qué Jesús decía, pero yo les digo? Jesús es hecho sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que no era levita, era descendiente de la tribu de Judá, Jesús. Y junto con la institución, digamos, de la ordenación de Jesús como sumo sacerdote, dice aquí el escritor a los hebreos, es necesario que haya cambio de ley. Por eso Jesús decía, pero yo les digo lo siguiente. Por eso Jesús en algún momento dice, hablando del amor al prójimo y del amor a los enemigos y demás, dice, más adelante dice, un nuevo mandamiento les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado a ustedes. Ya no un amor como cada uno se ama a sí mismo, al prójimo, ¿no? Sino amar a los demás como Cristo nos amó a nosotros mismos. Ahora, ¿con qué autoridad Jesús hacía esto? Es decir, un nuevo mandamiento les doy. Porque la autoridad la tenía que él era sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y había sido instituido en este cargo, y por lo tanto tenían que cambiar las leyes, porque las leyes anteriores eran imperfectas, porque el hombre las hacía imperfectas, porque no las podía cumplir. Jesús vino a no abrogar, no a cambiar la ley en sí, sino a cumplirla. Pero cumplió la ley y a partir de ahí hubo cambios en esta disposición, en esta ley, ¿no? Entonces, versículos 15 y versículo 16 dice lo siguiente. Y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. No era posible entonces de que... ¿por qué una vida indestructible? Porque todos los sacerdotes y sumos sacerdotes anteriores a Cristo murieron. Y Cristo no muere. Murió y volvió a vivir. Y por eso es sumo sacerdote para siempre. Constituido una sola vez para siempre.
Y hoy está como sumo sacerdote a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Pero no ofreciendo sacrificios como lo hacían los sacerdotes día tras día, y el sumo sacerdote que una vez al año entraba al lugar santísimo, no sin sangre. Jesús fue sumo sacerdote, fue el Cordero de Dios. Jesús es, repito, en tiempo presente, es y será. Fue, es y será sumo sacerdote y el Cordero de Dios que derramó su sangre y a través de esa sangre entró a la misma presencia de Dios, al lugar santísimo. Por eso cuando en la muerte de Jesús entrega el Espíritu, hubo un terremoto y algo trascendente. Dice que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, hasta el lugar santo podían entrar los sacerdotes a ofrecer sacrificio, pero no podían entrar al lugar santísimo. Ahí entraba solamente el sumo sacerdote, y una vez al año, y no sin sangre, con la sangre de un cordero, Jesús entró, se rasgó ese lugar, y ahora nosotros tenemos acceso por la misma sangre de Jesús a entrar a la presencia de Dios, al lugar santísimo. Así que estas son las dos cosas por las cuales Jesús decía: pero yo les digo. Cada vez que ustedes lean entonces en los evangelios que dice, oyeron que fue dicho, está haciendo mención a la ley, pero yo les digo, está haciendo mención a una nueva ley, una nueva disposición, que es la ley del amor, que es la ley que vino a implantar Jesús. El Rey de Reyes, el Señor del Señor, el Maestro de los Maestros, vino a implantar en su reino, que se había acercado al hombre con una nueva vida. Una nueva vida. Por eso el tiempo de la gracia ahora. A partir de Jesús es el tiempo de la gracia. El tiempo de una nueva vida. Ya dice la Biblia que Dios en Cristo rompió la maldición de la ley. Porque la ley había llegado a ser una maldición para el hombre, lo esclavizaba. Por eso el que juraba, lo hacía siempre por algo mayor. ¿Qué es lo que significa la palabra jurar? Significa prometer una cosa solemnemente, poniendo por testigo o como garantía de ello a Dios o a personas o cosas muy respetadas o queridas por las personas que lo prometen. Eso es lo que significa la palabra jurar. Hebreos capítulo 6, versículos 13 al 17. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Dios no pudo jurar por alguien mayor que él. Nosotros los seres humanos, cuando la persona jura, lo tiene que hacer por algo mayor. Te lo juro por el cielo, te lo juro por la tierra, te lo juro por mis hijos, te lo juro por... Siempre se busca algo mayor como garantía de que lo que quiero decir va a ser así. Pero aún así, cuando se jura sobre cualquier cosa, ¿por qué Dios no quiere? Jesús dijo, no juren por nada. Porque no somos capaces de cumplir el juramento, los seres humanos. Porque ninguno de nosotros es dueño de mañana. No le podemos decir a nadie, mañana te voy a traer esto. Te lo juro que mañana te voy a dar esto. Porque no somos dueños del mañana. Por eso que Santiago dice que deberíamos decir, si Dios quiere, iremos a tal lugar, o haremos esto, o haremos lo otro. Pero no podemos jurar sobre el mañana porque el mañana no es nuestro. Únicamente el hoy, en este tiempo presente, este instante, es el nuestro. Entonces no podemos jurar. Pero Dios no podía jurar por otro mayor, porque no hay otro mayor que Él. Entonces cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, recuerden que jurar es hacer una promesa solemne. Cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, no pudo jurar por otro mayor y le dijo, de cierto te bendeciré. Dice un versículo que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta.
Esa es la tremenda diferencia que hay entre los seres humanos. Por eso Jesús dijo, no juren por nada, ni por el cielo, ni por la tierra, nada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que enseña Jesús con esto? ¿Es solamente no jurar? No, porque no somos dueños de nuestro futuro. Por lo tanto, ninguno de nosotros, por más que jure por algo mayor, puede poner en garantía algo de lo que va a pasar en el día de mañana. No podemos, porque no somos dueños del día de mañana. Ninguno de nosotros sabemos si vamos a vivir el día de mañana, o si vivimos y vamos a poder cumplir lo que soltamos por nuestra boca. La garantía de las promesas de Dios se encuentran en su propio carácter, perfectamente confiable, porque Dios siempre cumplió lo que prometió. Entonces, ¿qué es lo que quiere enseñar Jesús? Es la veracidad de nuestras palabras, la veracidad de nuestras palabras. Dice, pero sea vuestro hablar sí, sí y no, no. No le pongamos más de esto, porque lo que queremos poner más de esto, del mal procede. Pero para que nosotros podamos, para que la gente nos pueda creer, que la simple palabra del discípulo de Jesús debe bastar para aseverar algo de lo que estamos diciendo, por un sí o por un no. Y para ello debemos ganarnos ese crédito. Toda nuestra manera de hablar debe ser veraz, sin importarnos si nos creen o no nos creen a lo que estamos diciendo. Fíjense en lo que dice en Tito, capítulo 2, el versículo 8. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Palabra sana e irreprochable, eso es lo que nos debe caracterizar. Nosotros decimos, di mi palabra. ¿Y qué significa di mi palabra? Es empeñé mi palabra. Di mi palabra es empeñar la palabra. Y empeñar significa entregar a alguien una cosa de valor, como una joya en depósito a cambio de. Entonces, si nuestra palabra nosotros la consideramos que es una joya, es algo de mucho valor, cuando decimos di mi palabra, y por eso tengo que cumplirlo, di mi palabra, es estar empeñado, es comprometer el honor, nuestro honor, es comprometer la palabra, es poner la palabra como prueba de que se cumplirá lo que he prometido. Vamos a agotar palabra sana e irreprochable, o sea, mi vida declara palabra sana e irreprochable, mi conducta declara palabra sana e irreprochable. Y quiero terminar con este ejemplo que es maravilloso. Es maravilloso para lo que estamos diciendo. Mateo capítulo 26, versículo 73 dice lo siguiente. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Pedro quería camuflarse en el patio de Anás para ver qué es lo que iba a pasar con Jesús. Y la gente, por ahí hay alguien que lo reconoce y le dice, verdaderamente tú estabas con Jesús el Nazareno. ¿Y por qué? Dice, porque tu manera de hablar te descubre. Y entonces ocurre lo que pasó en el versículo 74. ¿Qué dice? Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Esa fue la reacción de Pedro, a maldecir y a jurar. No necesitamos jurar. Nuestra manera de hablar nos tiene que descubrir. Que palabra sana e irreprochable salga de mi boca. Que de mi boca, como dijo Santiago, dice, de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga a la vez. Entonces de mi palabra tiene que salir lo que realmente en mi corazón hay. Miren, Pedro tuvo que fabricar después eso, empezó a maldecir y a jurar que no conocía a Jesús. Pero en el momento lo denunció la manera de hablar de Pedro, que él había estado con Jesús. Y si nosotros estamos con Jesús, la manera de hablar nos va a descubrir que estuvimos con el Maestro, porque sus enseñanzas van a llegar a calar en nuestros corazones. Y no olvidemos que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, dime con quién anda y te diré quién eres, decimos nosotros
los argentinos. Y si estamos con Jesús, Jesús va a salir, como decimos comúnmente, me va a salir por los poros. No va a haber manera de ocultar la realidad de que estamos con Jesús. Y sus palabras van a salir de nuestra boca. Pero no sus palabras solamente por la Biblia, porque la vamos a conocer o no la conocemos, sino la manera de hablar. La manera de hablar. Y la manera de hablar nos va a denunciar, porque va a ser una manera pura, santa y agradable a los demás. Así que el Señor te bendiga. Que el Señor te bendiga. Que no se te haga un problema, puedo jurar o no puedo jurar. Jesús dijo, no jures, listo, sacate ese problema de encima, no jures. Pero que tu hablar, que tu vocabulario sea sano e irreprochable, que te denuncie que estás con Jesús. No tenés que fabricar ninguna conversación rara, ninguna palabra rara, de decir, ahora tengo que demostrarlo, entonces empiezo a... No, va a salir solo, va a brotar, te va a salir por los poros. La presencia de Jesús hace eso, no la podemos ocultar, ni por nuestras palabras ni por nuestras acciones. Que Dios te bendiga.